vas a invitar para el viernes? Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar acá con ustedes, trayendo la palabra con mucho temor y temblor. Gracias. Damos gracias a Dios por permitir que yo pueda traer tu palabra, Señor. Que tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, sea exaltado, Padre. Gracias, mi bendito Dios, por tu palabra, que podemos hablar de ti a través de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, estaba mirando un pensamiento de algún poeta para esta noche, como el pastor nos ha enseñado. Y yo, bueno, qué poeta, qué mensaje. Y me encontré con el poeta y escritor norteamericano Edwin Marquand, que dijo: las decisiones son las bisagras del destino. Las decisiones son las bisagras del destino. Y qué bueno que uno pueda tomar en la vida buenas decisiones, porque nos espera un buen destino. Les voy a contar una historia. Resulta que un padre que era arquitecto, oiga pues, arquitecto, ingeniero, diseñador, una eminencia, era un hombre, un constructor tremendo. Le ofrece al hijo que él le quiere hacer la casa. Y el hijo le dice al papá: no, papá, yo quiero hacer mi casa como quiera. Son como de esas personas que no se quieren dejar ayudar. ¿Usted ha conocido personas así? Y este dijo: no, yo quiero hacer mi propia casa. Y el padre le decía: hijo, yo se la hago bien bonita, yo no le cobro nada, usted es mi hijo, yo lo amo. No, papá, no, déjeme, yo hago mi casa. Y el hijo hizo la casa. Resulta que este hijo, con el tiempo, se dio cuenta de que la casa no le había quedado como él quería. Y él decía: no le he hecho caso a mi papá. Llamó al papá y el papá, después de que pasar muchos años: papá, todavía está la opción, la oferta de que usted me pueda hacer la casa. Me dijo: claro, hijo, yo le puedo hacer la casa. El papá fue a la casa y empezó a observar. Entonces el hijo, antes de que el papá empezara a decir que lo que estaba malo, el hijo le entregó las llaves. Papá, vea, aquí le dejo las llaves, yo me voy, después vengo, voy para un viaje. Y el padre fue con su equipo de personas y empezó a reparar la casa. Y yo: esta casa está en ruinas, esta casa hay que volverla a hacer, este piso hay que cambiarlo por cerámica, la pintura está muy triste, hay que ponerle un color más claro, esas ventanas hay que abrirlas, no hay luz, la fachada le hace falta unas buenas plantas, hay que poner una fuente de agua para que las aves del cielo puedan beber en esa agua, un comedero también para las aves. Y empezó a mirar el techo: no, este techo tiene comején, hasta nido de murciélagos debe haber, no, esto hay que cambiarlo, es todo. Seguro que la tubería hay que cambiarla también, aquí no se puede tomar ni agua. Entonces el padre se puso en la tarea de reparar esa casa de nuevo. Al final le cuento más en qué termina esto. Más adelante les cuento en qué termina. Y es más, esa persona es amiga mía.
y puede que ustedes necesiten una reparación en su casa y yo se los puedo aconsejar. Si ustedes ven que la casa de ustedes necesita reparación, yo les puedo presentar a mi amigo. Mateo 21:12. En mi Biblia aparece un título que dice Jesús purifica el templo. En otras versiones dice que Jesús entra al templo. Dice la palabra del Señor: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, cuando entra aquí al templo, encontró que no había ninguna oración por ninguna parte. ¿Para qué fue hecho el templo? Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es sorprendente de que Jesús llega a su casa. Esa casa que le construyeron, es que esa casa era de él, era de su padre, él era el hijo, él era dueño de esa casa. Y encontró un desorden, encontró una cueva de ladrones, porque allá vendían, había una mafia tremenda, porque allá se alquilaban los puestecitos para que negociaran con los animales. Había hasta cambiaderos de moneda, los cambistas. Allá llegaba un romano que quería adorar a Dios, llevar su sacrificio, o un griego, y tenía que cambiar sus monedas por unas monedas de Tiro, que eran las monedas que se acomodaban a esos cambios. Y la gente que llevaba allá le cobraban algo más. Había usura, había robo. Tal vez los animales, la gente que quería ir a adorar al templo no llevaba a sus animales porque allá los podían comprar y resulta que eran costosos. De pronto llevaban alguna cabrita y le decían: no, esa no se puede ofrecer, entonces tenían que comprar una. Entonces era una cantidad de corrupción había en ese templo. ¿Y quién eran los que se beneficiaban de eso? Eran los fariseos, que tenían alquilado todo eso. Entonces cuando Jesús dijo: ¿pero qué es esto? Y encuentro 4 verbos acá, cuando Jesús entra. Primero, entró, ¿sí? Luego, echó. Volcó, que se refiere a derribar. Y declara: mi casa, casa de oraciones. Estos 4 verbos los vamos a mirar bien. ¿Cómo es que Jesús echó todo lo que él no veía que estaba bien? Sabemos muy bien que las escrituras nos hablan de que la presencia de Jesús habitaba en tabernáculos. Tabernáculos era una carpa que ellos llevaban cuando salieron de Egipto. Ellos hicieron una carpa, iban por el desierto, hicieron un tabernáculo que comprendía atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba lo que era el arca de la alianza, y también en el atrio estaba el candelero, donde había un fuego permanente. En eso se reflejaba la presencia de Dios en ese lugar, en la llama ardiendo, porque la primera llama que puso no fue por voluntad del hombre, sino que puso Dios esa llama,
y dio la orden, esa llama no se puede apagar. Entonces era el lugar donde la gente sabía que allá está la presencia de Dios. Luego, cuando llegaron a la tierra de Jerusalén, ya David se puso a pensar, yo que vivo en un palacio, yo le voy a hacer casa a Dios. Y entonces él empezó a recoger todos los tesoros, lo que necesitaba para esa casa, pero le dice el profeta Natán, el Señor me dice que tú no lo vas a hacer, porque tú has reinado y has derramado mucha sangre. Eso lo va a hacer tu antecesor, el que le seguía, que era Salomón. Salomón fue el que se encargó de construirle un templo a Dios. Un templo donde la oración, la presencia se iba a sentir. No era una cueva de ladrones como encontró Jesús acá. Pero sabemos muy adelante que ese templo que Salomón construyó fue destruido por los de Babilonia. Después dice la historia que en el tiempo de Ciro y de Darío fue que reconstruyeron sobre el templo que había edificado Salomón, construyeron otra vez el templo. Ese era el lugar donde estaba la presencia de Dios, el templo. Ya luego, más adelante, yo les quiero leer algo sobre el Levítico. En Levítico 9:6, Levítico 6:9, 12 al 13, hablan de ese fuego. Me parece muy importante porque ese fuego tiene que ver con nosotros. El fuego permanente en el altar era manifestación permanente de la presencia de Dios. Hoy este fuego se interpreta como la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. El mandamiento de poner leña cada mañana para mantener el fuego simboliza el esfuerzo diario de ofrecer adoración, oración y una vida de obediencia y sacrificio a Dios. La leña representa nuestra propia vida y el sacrificio es la voluntad de morir a nuestro ego y deseo pecaminoso para que la presencia de Dios arda en nosotros. Así como los sacerdotes debían mantener el fuego encendido, los cristianos son llamados a mantener viva la llama de su fe a través de ¿qué? De la lectura de la Biblia, la oración y la alabanza, para avivar el don de Dios que está en nosotros. Ese fuego ardiente es un reflejo de la presencia de Dios. Acordémonos que cuando Moisés estaba allá en el monte vio una zarza que ardía y Dios habló a través de la zarza. El pueblo de Israel en el desierto lo acompañaba una columna de fuego en las noches. También vemos la manifestación del fuego en los holocaustos, cuando Elías pidió fuego del cielo ante los sacerdotes falsos que habían en esa época. Y vemos el fuego en muchas formas. Dios es fuego consumidor. Juan el Bautista dijo: a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimientos de pecados, pero viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar el calzado. Él los bautizará con espíritu y con fuego. En Pentecostés hablan de las lenguas de fuego. Entonces el fuego es el reflejo de la presencia de Dios. ¿Qué hacían los dos discípulos cuando iban a Emaús? Decían: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras. Es fuego que pone Dios, y ese fuego debe de estar en nosotros. Primero, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, después pasó al templo, y después habla las Escrituras que iba a venir el Emmanuel, el Dios con nosotros.
Ese Dios presente estaba caminando con los discípulos, estuvo caminando por Jerusalén, el Emmanuel. Pero cuando Él tenía una misión de morir por la humanidad, por los pecados, Él dijo, es necesario de que yo muera, que yo me vaya para poder enviar al Espíritu Santo. ¿Y dónde iba a morar el Espíritu Santo? En nosotros. El Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, no ignoren que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. A mí me gusta esta versión, cómo nos refleja y nos muestra que nosotros no somos dueños de esta casta. Dicen, ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Entonces recordemos los 4 verbos que estábamos hablando ahora. Que Jesús entró, eso es lo mismo que Dios hace cuando llega a nosotros. Él entra a nuestras vidas. Él tiene toda la autoridad, así como tuvo la autoridad para entrar al templo, porque es que ese templo era de Él. Fue construido para Él. Y nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, Él entra, ¿sí? Dice que echó, saca todo aquello que no le gusta. Cuando Dios entra en nuestras vidas, hay un poder transformador. Echa todo que no le agrada. Dice que volcó, derribó. Dice derribando todo argumento y toda altivez que está en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que hace Dios. Derriba cosas que están arraigadas en nuestra vida, fortalecidas. Había unas cosas que había más fácil de echar, hay otras cosas que había que derribar. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas, con nosotros. Y la declaración que hace Jesús cuando entró al templo, que mi casa, casa de oración será llamada, aquí hay una declaración. El cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. Esa es la declaración que hace acá. Cuando Dios dice que Él derribó, eso me lleva a pensar en Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Dice que cuando el Espíritu Santo entra, sucede cambios, porque el Espíritu Santo se opone a las manifestaciones de las carnes. El Espíritu Santo se opone a las manifestaciones de la carne. Cuando una persona permite que Dios entre en su vida, empieza a hacer unos arreglos en el interior. Empieza a hacer unos cambios. Y Gálatas empieza a decir, porque manifiestas son las obras de las carnes que son adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía. No más va, fuera, libre. Soy libre de eso. Lujuria, idolatría, hechicería, caen. Son derrumbadas en mi vida. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, no más. Soy libre de todo eso. Divisiones, herejías, envidias, homicidios, fueran, caen. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Y usted puede añadir muchas cosas más. Miedos, inseguridad, incredulidad. Tantas cosas que necesitamos de que Dios saque todo eso fuera. Soy libre
de todo eso. Vino el maestro, el ingeniero, el arquitecto, el diseñador, el carpintero, el alfarero, y transformó mi vida. Como poníamos el ejemplo de ese hijo que llamó al padre para que le transformara la casa. Dios es experto en transformar vidas. 3 cosas que quiero que ustedes se lleven, hermanos. Los 3 puntos que nos dice el pastor Samudio. Tres punticos. 3 cosas que suceden cuando dejas entrar al Señor, al mejor restaurador de tu vida, el mejor arquitecto, ingeniero, diseñador. Primero, el perdón de pecados. Cuando la persona deja entrar a Jesús a su vida, lo primero que experimenta es el perdón de pecados. Yo no sé si a ustedes les pasó eso. A mí me pasó. Yo sentía que yo tenía que ponerme a cuentas con Dios y no sabía cómo. Me enseñaron que la única forma de ponerme a cuentas con Dios era confesar mis pecados a un sacerdote. Y yo sentía ese deseo de ponerme a cuentas con Dios, y yo fui a la iglesia y me encontré que el sacerdote tenía su fila para confesar. Ya faltaban 2 personas para confesar. Y yo para confesar mis pecados, Dios mío, ¿qué hago? Una lista, un prontuario grande. Y fuera de eso él me manda a rezar, y yo no sé rezar, ahí sí que más que ponchado. Entonces, yo escuché la misa y así como entré, así mismo salí, derrotado, cabizbajo, no encontré respuesta. Y fue en esos días cuando mi hermana y mi madre habían empezado a ir a una iglesia cristiana, y ahí fue donde yo comencé. Cuando me invitaron a pasar adelante, que quienes querían entregar sus vidas, las riendas de sus vidas a Dios, y yo, eso es para mí. Yo salí adelante. Oraron por mí, y ¿sabe qué es lo primero que yo sentí? Que Dios me había perdonado en ese momento todos mis pecados, sin yo confesar alguno de ellos. Yo sentí que todos esos pecados que yo tenía habían sido perdonados. Entonces, el primer paso, hermanos, para que ustedes se lleven el perdón de pecados, Jesús le dice a la mujer que encontró en adulterio: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a esta mujer. Así mismo hizo con nosotros. No nos condenó, nos perdonó. No nos sacó en cara: es que usted cómo es que hizo esto, cómo es que, vea, eso estuvo mal. No, nada, Él nos perdonó todos nuestros pecados. Dice que Él anuló el acta, el prontuario de los decretos que había contra nosotros, y los quitó en medio, clavándolos en la cruz. Así que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué bendición! Maravilloso. Recibimos perdón de pecados y nos añade la vida eterna. ¡Qué bendición! Salvación. Eso es una bendición. Segundo, transformación. Dios entra a poner orden que nos lleva a la libertad y paz. Ya no somos esclavos de estos pecados que mencionamos y de tantos. Nosotros éramos esclavos de algunos, unos más que otros, pero éramos esclavos. Nuestro cuerpo nos pedía eso, teníamos que hacerlo para estar contentos. Pero ¿qué hizo Dios? Que es nuestro libertador. Él es nuestro libertador, y cuando nosotros confesamos que Él es nuestro libertador, es porque Él nos libró de algo. Él es nuestro libertador y nuestro salvador. Entonces, ¿qué hace aquí? Nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón sensible, un corazón de carne. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, un poder transformador. Cuando Dios quita todo eso de nosotros, todas esas cosas que estábamos nosotros esclavos, ¿con qué los llena? ¿Ustedes creen que con qué llena eso? Pues con el fruto del Espíritu Santo. Nos llena con amor, con gozo, con paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Con todo eso empieza a llenar y la persona empieza a experimentar un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces empieza a haber una transformación. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todas estas cosas eran del viejo hombre. Ya debe haber una transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reina en nuestras vidas. Somos templos del Espíritu Santo. Ya no está en tabernáculos, ya no está en un templo, está acá adentro. Y por lo siguiente, el último punto es la adoración. ¿Qué nos lleva a todo esto? Cuando usted se siente perdonado, cuando usted siente que tiene salvación, vida eterna, cuando usted se siente transformado, que está viendo que las cosas se están marchando mucho más, mucho mejor, cuando usted siente en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz fuera de conflicto, sino que es una paz que en medio del conflicto usted siente paz. Cuando usted siente todo eso, ¿sabe qué le provoca hacer? Adorar. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo nos guía a adorar a Dios, conectarnos con Él de manera más profunda, al capacitarnos para adorar el Espíritu en verdad, iluminando nuestra mente con el conocimiento de quién es Dios y encendiendo un deseo genuino de glorificarlo. Isaías 43:7 dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanza. Póngale volumen a esa canción, vamos a adorar al Señor. Mis maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.